Bien, una vez que se realiza la hibridización de los microarreglos se lavan para eliminar todo el material o la muestra que no se ha hibridado y luego se secan para ser escaneados. El escaneo de los microarreglos se hace con un microscopio de fluorescencia que está acoplado a una cámara digital láser, que es la que registra la señal fluorescente que producen las muestras que se hibridaron en el chip. Así, la cantidad de señal que es detectada es proporcional a la cantidad de colorante que había en ese spot, y en principio esa cantidad de colorante debería ser proporcional a la concentración de ARN que había en esa muestra. La imagen que se genera luego del escaneo es una imagen monocromática, ¿sí? De 16 bits que está en escala de grises. En el caso de los microarreglos de cDNA o de los que utilizan dos colorantes fluorescentes para marcar las muestras y que se superponen y luego con eso se hibridan los chips, se utilizan software especializados que transforman esa imagen en escala de grises a una imagen a color, que en realidad es falsa, pero que permite una mejor visualización de los resultados, ¿sí? Entonces se ven cada uno de los spots como color rojo, verde y amarillo, y eso indica cuánto se está expresando un gen en una muestra y en la otra, o si se expresa o no. En el caso de las imágenes producidas por los chips de Affymetrix, la imagen tiene este aspecto, ¿sí? En donde es imposible con el ojo humano poder identificar o separar los spots, como sí se puede hacer acá en los microarreglos de ADN copia. ¿Esto por qué? Porque recuerden que los chips Affymetrix tienen alta densidad de oligonucleótidos, lo cual significa que cada sonda está inmovilizada en una superficie de alrededor de 24, 50 micrómetros. Entonces es imposible separar a ojo una sonda de la otra. Eso se tiene que hacer con microscopios que están conectados a computadoras con software específicos que hacen la separación, ¿sí? o la división de los distintos spots o de los distintos lunares que corresponden a cada una de las sondas y procesan los datos. Una vez que se genera la imagen, hay que analizarla. Y para eso, en el caso del uso de dos colorantes fluorescentes diferentes, lo que se hace es colocar una parrilla, como ven acá, que no está tan bien colocada, sobre la imagen, para poder localizar cada uno de los spots, segmentarlos y luego evaluar la calidad de los datos que se producen. ¿Sí? Esta es una imagen bastante linda. Hay algunos microarreglos en donde las imágenes no son tan buenas porque quedan burbujas o hay algunos problemas en las imágenes y hay que descartar zonas completas del chip por ahí. La identificación y la cuantificación de cada uno de los spots del chip se puede hacer en forma manual, como tienen este ejemplo, en forma automática o en forma semiautomática, ¿sí? En donde hay partes en donde uno va ingresando información o puede meter mano. Cada uno de los spots que están en el microarreglo está formado por numerosos píxeles. Entonces, lo que hay que hacer es, una vez identificado cada spot, es determinar para cada uno de los píxeles que están formando parte de este spot, qué es señal, qué es ruido, si esto es un píxel, si esto es un spot, ¿sí? Qué es lo que empieza a hacer ruido y qué es lo que es señal, ¿sí? Dónde se establece ese límite en píxeles y evaluar la calidad de la señal emitida por ese spot. Para hacer eso hay diferentes métodos y diversos programas que aplican cada uno de esos métodos para cuantificar e identificar los spots. Una vez que se analiza la imagen y los datos se generan los datos de intensidad de señal, se generan matrices de datos de expresión que son similares a esto que ven acá, que en realidad es una parte de una matriz de datos, en donde cada una de las filas corresponde a una sonda diferente, ¿sí? Y que esté indicada esa sonda para qué gen, a qué gen corresponde o qué gen es el que detecta, y además se indica la señal promedio o media de ese spot y la señal de background. Ahora bien, cada valor de intensidad que se genera la matriz de datos proviene de una imagen diferente, independiente. ¿Sí? Son distintos experimentos de microarreglos que se van a empezar a comparar.
Por lo tanto, es necesario hacer que estos valores sean comparables, ¿sí? Por ejemplo, estos pueden ser la matriz de datos de expresión que se genera del chip hibridado con la muestra control. Se va a generar otra matriz de datos con una muestra tratada, ¿sí? Y cada chip se hace por triplicado. Entonces ahí hay 6 matrices de datos que se generan. Entonces hay que hacer que esas matrices de datos sean comparables entre sí y empezar a independizarnos o poder independizarnos de otros parámetros como la calidad de la hibridización y un montón de pasos, y que ustedes después van a ir viendo tranquilos, que pueden afectar la intensidad de señal en números y los valores absolutos que se obtienen al final. Entonces, hay diferentes softwares y métodos estadísticos que permiten hacer esa normalización de los datos para que los valores puedan ser comparables, ¿sí? Acá lo que les puse es una lista de todas las fuentes o las variables que pueden afectar la calidad de la señal que es detectada por el escáner y afectar o desviar totalmente los resultados que se obtienen del experimento. La normalización de los datos se realiza en dos partes. Por un lado, hay que hacer una normalización intra-array, es decir, dentro del mismo chip. Por ejemplo, para un set de sondas, ver cuántas sondas hibridaron con el target, si se considera que eso es una señal positiva o no, etcétera, etcétera. Y por otro lado, ver la expresión de cómo se están expresando genes que son de referencia. Y por otro lado, hay que normalizar entre arrays para que puedan ser comparables entre sí. Para eso hay diferentes algoritmos que fueron desarrollados. Uno se basa en lo que se conoce como intensidad total, que considera que la cantidad de ARN es constante o es el mismo, si uno pone las mismas concentraciones de muestra en cada chip, entonces puede asumir que la cantidad de ARN es constante entre las muestras, ¿sí? Esto significa que el ARN inicial y el ARN que se hibridó en el chip es el mismo o es igual en las dos muestras. Entonces, en los algoritmos de intensidad total, lo que se genera es la señal de un spot en relación a la señal total producida por el microarreglo, ¿sí? La intensidad total de ese microarreglo. Entonces se relativiza a la intensidad total la señal de cada uno de los spots, asumiendo que el RNA inicial y el que se hibridó de las dos muestras era el mismo. Después hay otros algoritmos que se basan en otra premisa, que son los de regresión lineal o relación entre muestras, y que se basan en que la mayoría de los genes que van a detectarse en el microarreglo se expresan igual en las dos muestras o en todas las muestras, y que solo hay una pequeña proporción de los genes que cambian su expresión. Con esta idea, si uno grafica las intensidades de señales producidas por dos microarreglos, por ejemplo, una muestra control y una muestra tratada, una línea tumoral, un tratamiento o lo que fuera, se va a producir una gráfica de este tipo, ¿sí? Todos los puntos, en donde cada punto corresponde a un gen diferente, van a caer sobre una diagonal, lo cual significa que esos genes se están expresando en la misma proporción en ambas muestras, y acá tienen la intensidad de señal, por ejemplo, con un colorante y acá con el otro, ¿sí? O esto es el logaritmo en base 2 de la intensidad de, por ejemplo, acá está wild type, y esto es el logaritmo en base 2 de la intensidad media de una línea mutante que no me acuerdo cuál es. ¿Está? Entonces, la mayoría de los genes se van a localizar sobre esta diagonal, en donde los genes que estén en esta zona son genes que se expresan menos, y estos son genes que se expresan más. Y por otra parte, los genes que se encuentren por arriba de esta línea van a ser los genes que se expresen más en una muestra que en la otra, y los que estén por debajo, los genes que se expresan menos en una muestra que en la otra, ¿sí? Pero esto es lo ideal. Por razones técnicas, y que nada tienen que ver con la biología, sino que en cada uno de los pasos se cometen errores, cuando uno genera estos gráficos, se producen este tipo de nubes que no son lo ideal o lo esperado según las propuestas que uno se fija cuando corre los algoritmos. Entonces, los datos tienen que ser normalizados utilizando estas premisas, y se generan gráficos de este tipo, ¿sí?
En estos gráficos, en donde en este caso, este microarreglo fue normalizado utilizando los algoritmos de regresión lineal, que se usan en la normalización por Loess, que es la más utilizada, y los datos del microarreglo se grafican con estos parámetros, M versus A, en donde M indica la expresión relativa de un gen X, ¿sí? Cada puntito recuerden que es un gen, en una muestra respecto de la otra, y el valor de A da idea del promedio de la expresión o la expresión promedio de ese gen entre ambas muestras. Vamos a mirarlo un poco en detalle. ¿Cómo se calcula el valor de M? El valor de M es el logaritmo en base 2 de C, que es la intensidad de señal en una muestra versus la otra. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, el canal rojo versus el canal verde, o podría ser la muestra tratada versus la control, una línea tumoral o versus una línea control, lo que fuere. ¿Esto qué significa? Que cuando uno calcula este logaritmo en base 2 de C, cuando el valor de M da 0, indica que estos dos genes se expresan en los mismos niveles en las dos muestras, ¿sí? Porque si los dos genes dije, ay, no sé, bueno, si un determinado gen se expresa en los mismos niveles en las dos muestras que se están analizando, esta relación va a dar 1 y el logaritmo en base 2 de 1 es 0. Entonces, si la mayoría de los genes tienen un nivel de expresión similar en las dos muestras, el valor de M va a ser 0, ¿sí? Y todos o la mayoría de los genes van a estar alrededor de este valor de M igual a 0. Aquellos genes que se encuentren con valores de M mayores que 0, significa que están expresados en mayor medida en esta muestra que en esta, y los genes que tengan valores negativos de M significa que ese gen se expresa menos en esta muestra que en esta. Por ejemplo, un valor de M de igual a 1 significa que ese gen se expresa 2 veces más en una muestra, ¿sí? en la muestra R, que en la muestra G. Si el valor de M es igual a menos 1, significa que ese gen se expresa 2 veces menos en la muestra R que en la muestra G. ¿Sí? Esta forma de representar los datos es buena porque el científico, ¿sí? o el investigador, cuando se pone a analizar los datos de microarreglos, se olvida de los valores absolutos, en donde es muy difícil saber por la intensidad de señal, que es los gráficos que veíamos antes, si ese gen se expresa mucho, poco, más, menos. En cambio, haciendo este valor de M, que es el logaritmo en base 2 de la relación de la intensidad de señal en una muestra y en la otra, es mucho más fácil porque son números más simples de analizar. Uno puede decir, se expresa 2 veces más, se expresa 2 veces menos, 4 veces más, 4 veces menos. ¿Entienden? Bien. Y el valor de A es, como les decía antes, es el valor de expresión promedio de ese gen entre las dos muestras. ¿Por qué? Porque A se calcula como el logaritmo en base 2 de R más el logaritmo en base 2 de G dividido 2. ¿Sí? Es el promedio de la expresión de ese gen en la muestra R y en la muestra G. ¿Está? Entonces, ¿esto qué significa? Que aquellos genes que caigan por acá, si todos estos puntos que están por acá, se expresan menos que los genes que están más acá. ¿Estamos? ¿Cómo es la interpretación de esas nubes que se generan? Bien, si todo anduvo bien en el experimento de microarreglos y la normalización de datos se hizo bien, la mayoría de los genes deberían caer alrededor de un M igual a 0. ¿Está? Y por arriba van a estar los genes que están aumentados en una muestra, ¿sí? En la muestra incógnita o la que se quiere analizar, y por debajo van a estar los genes que se encuentran con una expresión disminuida. Estas son representaciones gráficas de los valores de microarreglos una vez que sean normalizados, que lo que se puede hacer es directamente graficar la intensidad una vez normalizada de una muestra versus la otra, que se producen estas gráficas de este tipo, hacer el logaritmo en base 2 de una muestra en función del logaritmo en base 2 de la intensidad normalizada de la otra muestra, ¿sí? Se generan estas curvas en donde estas especies de líneas, en donde la mayoría de los genes cae alrededor, ¿sí? de un valor de expresión, que significa que se están expresando más o menos
alrededor de esta línea recta indica que esos genes se están expresando al mismo nivel en las dos muestras. ¿Estamos? Y por arriba y por abajo están los genes que están aumentados o disminuidos. Y esta es una representación como la que veíamos recién, que son las representaciones gráficas más normales o más comunes que se realizan, en donde se grafica el valor de M, que es la expresión relativa, en función de A, que es la expresión promedio de ese gen. ¿Estamos? Bien, una vez que los datos se normalizaron, hay que filtrarlos, porque recuerden que yo les dije que en un único experimento de microarreglos, en el caso de microarreglos de oligonucleótidos, uno puede tener la información de la expresión de 20 o 30.000 genes. Entonces, hay que filtrar esos datos, porque no se puede trabajar con 30.000 genes, de los cuales la mayoría o no se expresan o se están expresando igual en las dos muestras. Entonces, hay que reducir el número de genes que se van a analizar, y para eso hay diferentes software que se pueden utilizar, pero las estrategias siempre son las mismas. Por un lado, descartar aquellos genes que tengan una expresión o muy alta o muy baja, porque claramente son escapes, ¿está? Como se hace normalmente en cualquier experimento. Y por otro lado, se descartan aquellos genes para los cuales no hay cambios significativos entre las dos muestras. Entonces, una buena proporción de genes ahí queda descartadas. Y se retienen aquellos genes que caigan por fuera de un valor arbitrario. Por ejemplo, si consideramos que un M de 1 significa que ese gen se está expresando 2 veces más en una muestra que en la otra, y un M de -1 significa que se expresa 2 veces menos, uno lo que puede hacer es decir, bueno, me quedo con todos aquellos genes para los cuales yo detecte un valor de M que sea mayor que 1 o menor que -1. O lo que se usa habitualmente es considerar mayor a 0,8, que es casi 2 veces más expresado, y valores menores a menos 0,8, que indican que ese gen se expresa más o menos 2 veces menos en una muestra que en la otra. Entonces, de unos 30.000 genes de los cuales uno tiene información de su expresión a partir del experimento de microarreglos, si todo va bien y uno analiza bien los datos y hace una buena filtración, quedan unos 5.000 o 6.000 genes para analizar. ¿Estamos hasta acá? Bien. Una cuestión muy particular que tienen los microarreglos de ADN es que con el desarrollo de estas tecnologías tuvo que haber en paralelo un desarrollo importante en lo que respecta a software y análisis estadísticos. ¿Por qué? Porque una vez que los datos se filtran y los datos están normalizados, uno puede empezar a hacer test estadísticos. Pero para hacer los test estadísticos tradicionales, o los que utilizamos nosotros normalmente en el laboratorio y para los cuales estamos familiarizados, los que nos dedicamos a la biología y a la investigación, es hacer análisis de T-Student o de ANOVA, para los cuales necesitamos que las muestras sean normales, ¿sí? O asumir que la población es normal. En el caso de los experimentos de microarreglos, el problema es que nosotros tenemos 30.000 datos de un experimento que se repitió 3 veces. El N es muy chico. Entonces, cualquier tratamiento estadístico ahí falla. Por lo tanto, en la normalización de los datos hay que hacer una normalización que tenga en cuenta todo eso y que permita que esos datos que uno va a analizar después estadísticamente puedan considerarse como una población normal, ¿sí? Para usar las técnicas de estadísticas que todos conocemos y usamos habitualmente en el laboratorio. Hay un montón de papers en los cuales se fueron desarrollando esos algoritmos y los software que son imposibles de leer para nosotros que no somos matemáticos, y que en realidad tampoco hacen tanta falta, porque a la hora de procesar los datos de un microarreglo, uno lo que hace es elegir el software o el programa que va a usar, y después, según los parámetros que quiere ir definiendo, va haciendo clic sobre lo que quiere correr. ¿Está? Bien. Una vez que los datos se normalizaron y se filtraron y se redujo entonces el número de genes a analizar, se pueden hacer análisis estadísticos a pequeña escala, es decir, comparar la expresión de un gen X en las dos muestras, o hacer experimentos ya de análisis estadístico de ANOVA, en donde se comparan la expresión de 2 o más genes entre las distintas muestras. Y además, el desarrollo de las tecnologías en las cuales se hibrida cada chip con una muestra diferente permite hacer experimentos a gran escala, ¿sí? Son lo que se conocen como metaanálisis, en donde se pueden comparar no solo más de 2 microarreglos, sino hasta cientos de microarreglos, y hacer análisis de clústeres, en donde se pueden agrupar
los datos por condiciones, es decir, bueno, grupos de genes que se expresan más en estas condiciones que en estas. O al revés, hacer análisis de clúster agrupando por genes que presenten, por ejemplo, el mismo comportamiento, o sea, que se expresen igual en distintos experimentos de microarray. ¿Está? Estos experimentos de clustering se hacen con algoritmos que pueden ser sin supervisación, es decir, que es todo automático, buenísimo para nosotros que de informática sabemos poco y nada a lo que es el trabajo con estos experimentos, o con supervisación, en donde uno manualmente puede ir incorporando algunas premisas o información externa al programa para ir generando los clústeres. Los métodos sin supervisación se dividen en dos tipos. Uno son los clustering jerárquicos y el otro es el clustering particional. El clustering jerárquico a su vez se divide en dos, en aglomerativo y divisivo. Para hacer clustering usando el clustering jerárquico, lo que se hace es iniciar considerando que cada uno de los genes de los chips es un clúster independiente. Y se los va agrupando en clústeres más grandes hasta que, sí, por similitud, se van agregando. Sí, voy de nuevo porque me distraje porque sonó el celular. Se comienza considerando que cada gen es un clúster diferente y se va agrupando a los genes en clústeres cada vez más grandes por la similitud de la expresión que presentan hasta que queda solo un grupo, ¿sí? Lo cual genera una imagen o un esquema que es muy parecida a un árbol filogenético. ¿Sí? Se genera esta imagen que ven ustedes acá. ¿Está? Como les decía antes, si uno se pone a leer cómo funcionan estos algoritmos, es recontra complejo, y a la hora de la práctica que uno puede leer y demás para entonces tener mejor criterio a la hora de hacer los análisis estadísticos de microarreglos, en la práctica todo se reduce a elegir un software y hacer clic con el mouse sobre el tipo de clustering que quiere hacer. ¿Sí? Por eso les puse este chiste acá, ¿sí? Que uno tiene todos los datos de microarreglos y ocurre una especie de milagro o de magia que te agrupa los datos en especies de árboles filogenéticos que nos permiten analizar más la información, analizar mejor la información. Las imágenes que se generan son estos gráficos de calor o lo que se conocen como heatmap, en donde acá lo que tienen es cada una de estas líneas corresponde a un gen diferente, ¿sí? de los que uno analiza una vez que hizo toda la filtración de los datos, que están divididos o agrupados, ¿sí? En clústeres más pequeños en función de la similitud que tienen de expresión en distintos microarreglos. ¿Sí? Cada una de estas columnas es un microarreglo diferente. Este está en colores, es un poquito más simple de ver, nada más que acá. Cada gen está en una columna y cada fila es un chip diferente, en este caso un tiempo, por ejemplo. Entonces, cuanto más profunda sea la línea que divide un grupo de genes, un clúster del otro o un gen del otro, significa que es más diferente el patrón de expresión entre esos dos genes. Por ejemplo, esta división grande que ocurre es porque todos estos genes tienen una expresión disminuida en todos los microarreglos que se analizaron, mientras que todos estos genes de acá tienen una expresión aumentada, así que está graficada en color verde, en todos los microarreglos. Y después, a su vez, dentro de todos los genes que tienen una expresión disminuida en todos los microarreglos que se están analizando, se generan clústeres diferentes que muestran patrones de comportamiento. Por ejemplo, todos estos genes se expresan están más disminuidos en estos microarreglos y en estos microarreglos no se expresan. En cambio, este clúster de genes tienen menor expresión, se detecta una expresión muy disminuida en estos microarreglos, pero no en estos, por ejemplo, que estos sí acá tienen expresión disminuida.
¿sí? Entonces se van haciendo subgrupos de genes con los que uno, una vez que puede identificar qué genes son los que forman parte de estos clústeres, buscar cuál es su función, si ya está conocida o no, y entonces uno puede relacionar genes funcionalmente y así encontrar genes que estén participando de distintos procesos para los cuales todavía esa función no había sido atribuida. Más o menos se entiende cómo se hace la interpretación de los datos de microarreglos. Si no lo vemos tranquilos el viernes cuando nos juntemos por videollamadas. Otra forma de analizar los datos de microarreglos es analizando cómo varía la expresión de un gen entre diferentes experimentos de microarreglos, que como les dije, pueden ser 2, 10, 100 o 1000 microarreglos diferentes según la potencia de la computadora y el software que uno tenga en el laboratorio. Entonces, en principio se realizan tantos gráficos como genes hay en el array, ¿sí? Cada curva corresponde a un gen diferente y cada punto de la curva es un experimento de microarray o un microarreglo diferente. Entonces, luego de que se generan estas curvas, lo que se hace es hacer un análisis de componentes principales, es decir, un clustering particional, en donde los genes se van agrupando en clústeres diferentes según los patrones de expresión que tengan. Entonces, por ejemplo, en este clúster están todos los genes que tienen una expresión más o menos similar al control en todas estas condiciones. En esta condición aumentan, en esta condición bajan, después vuelven a aumentar, ¿sí? Siempre es la expresión de esos genes versus el control en cada uno de los microarreglos que uno está analizando. Entonces, uno puede identificar grupos de genes que, por ejemplo, en esta condición están disminuidos, pero en esta condición no, en esta están aumentados, ¿sí? Los genes se van agrupando y además son genes que tienen el mismo perfil de expresión, ¿sí? En distintas condiciones, que son los distintos microarreglos que se están analizando, esos genes tienen un comportamiento o un patrón de expresión similar. Entonces eso permite identificar genes o grupos de genes que tendrían en principio funciones parecidas, ¿sí? Porque se están expresando, ¿sí? Tienen la misma dinámica de expresión entre sí en los distintos experimentos. ¿Está? Bien. Lo que tiene de bueno la tecnología de microarrays de ADN es que todos los microarreglos, o la mayoría de los microarreglos que se han hecho hasta el momento, están depositados en bases públicas, como por ejemplo PubMed. El jueves, si podemos, vamos a entrar y vamos a hurgar un poco en eso para que aprendan a manejarlo. Entonces, hoy en día no hace falta que uno invierta, ¿sí? Porque es un experimento de microarreglos, sale, no sé cómo estará ahora, pero andaba por los $3.000 más o menos por cada muestra. Entonces, uno hoy en día no tiene que hacer una inversión de dinero, de preparar las muestras, de que estén de buena calidad, etcétera, etcétera, sino que simplemente buscar en las bases de datos qué información hay disponible respecto de lo que uno está investigando. Por ejemplo, ustedes en este momento se encuentran muy probablemente realizando pasantías o tesinas de licenciatura en algún laboratorio y muy probablemente si se ponen a buscar va a haber experimentos de microarreglos que estén relacionados con la temática de estudio de ustedes. Entonces eso está buenísimo porque eso es gratis y se pueden hacer un montón de análisis que van desde comparar dos experimentos distintos, que pueden ser dos muestras diferentes en una determinada condición, o ya comparar muestras diferentes en distintas condiciones o distintos experimentos de microarrays, y eso genera una información valiosísima. Entonces, si bien la tecnología de microarrays de ADN con el tiempo se hizo su apogeo alrededor de mediados de los 2000 y después empezó a decaer en cuanto a su uso, no tan rápido, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy ha sido casi totalmente reemplazada por la tecnología de RNA-seq, que la van a ver ustedes la semana que viene con Pablo, con la cual no se hacen chips de DNA para detectar transcriptos, sino que simplemente se preparan muestras y se secuencian todos los transcriptos que están presentes. Entonces, el uso de microarreglos se ha ido reemplazando por esta tecnología por la cantidad de información que brinda, que es mucho más amplia, pero se han generado una cantidad impresionante de datos
de microarreglos que se han hecho y que están disponibles en las bases públicas y que está buenísimo que uno las pueda manejar porque por ahí puede sacar muchísima información importante del área que ustedes quieran de la biología para su trabajo de investigación. ¿Estamos? Bueno, después no quiero hacer los videos tan largos. Estas son las aplicaciones o los campos de aplicación de microarreglos que son amplísimos, ¿sí? No hay área de la biología en la cual no se utilicen microarreglos de ADN, desde estudios ambientales hasta diagnósticos o estudios de pruebas de drogas en humanos, lo que se les ocurra. ¿Sí? Yo les puse algunos ejemplos acá. Y aplicaciones que van más allá de detectar los niveles de expresión de transcriptos en una muestra versus otra, como son la detección de patrones de cambios epigenéticos y de metilación en el ADN, de experimentos de chip-chip, en donde se hacen experimentos de inmunoprecipitación de la cromatina, seguidos por un ensayo de microarray de ADN, y experimentos de unión de proteínas a microarreglos que sirven para determinar la especificidad de unión al ADN de proteínas in vitro. ¿Sí? Son experimentos como de Celex, en los cuales uno puede identificar cuáles son las secuencias a las que una proteína se une. Voy a intentar rápidamente, para no hacer el video tan largo, ¿sí? En clase los torturo más fácil. Para detectar cambios en patrones de metilación en los genomas utilizando microarreglos, lo que se hace es, se trabaja con dos muestras, la muestra que se desea estudiar y una muestra control, y lo que se hace es cortar el ADN genómico de estas muestras con enzimas que son sensibles a la metilación. Entonces, en los sitios que estén metilados, estas enzimas de restricción no van a digerir el ADN, mientras que en esos mismos sitios, en las muestras que no estén metiladas, las enzimas van a cortar. Una vez que el ADN se digiere en los sitios que no estarían sitios de restricción que no están metilados, lo que se hace es ligarle adaptadores a los fragmentos de ADN que se generan, y luego de eso se hace un corte con enzimas que son específicas para cortar ADN metilado. ¿Estamos hasta acá? Entonces, luego de que se hace todo esto, lo que se hace es hacer amplificaciones específicas en condiciones en donde además esas muestras que se amplifican se marcan con colorantes fluorescentes diferentes. ¿Y qué es lo que ocurre? En el caso en que la enzima haya clivado el ADN, ya no va a quedar el adaptador de un lado, pero sí va a estar del otro. Entonces, este fragmento no se va a amplificar, ¿sí? Porque se utilizan primers que son específicos para los dos adaptadores. Esta muestra y estos fragmentos, de genómico no se van a amplificar y estos tampoco, mientras que estos sí. Entonces, las fracciones que correspondían al ADN no metilado se van a poder detectar en el microarreglo, pero las que correspondían al ADN metilado no, ¿sí? Porque la PCR no se va a poder llevar a cabo. Entonces, comparando la intensidad de señal utilizando microarreglos que ya no son de nucleótidos que hibridan o reconocen cDNAs, sino que son nucleótidos que representan el genoma completo del organismo, entonces uno puede detectar patrones diferentes de metilación en diferentes muestras. ¿Me siguen? Cualquier cosa lo vemos de nuevo el jueves. Después lo que se puede hacer también es detectar fracciones o fragmentos o regiones de los genomas que estén hipermetiladas, ¿sí? Haciendo estrategias parecidas, ¿sí? Digiriendo primero con enzimas que cortan el DNA en regiones que están metiladas, ¿sí? Después se ligan adaptadores, se hacen las reacciones de amplificación utilizando primers que pegan con esos adaptadores en presencia de colorantes fluorescentes que permiten marcar las muestras, y eso se divide en los microarreglos. Y las muestras que se generan permiten que las muestras, los fragmentos de ADN que fueron amplificados son aquellos que corresponden a regiones metiladas del ADN, y los que correspondían a regiones no metiladas no se amplifican y por lo tanto no se marcan, y entonces después no se detectan en el microarreglo. Las técnicas de chip-on-a-chip lo que permiten es determinar cuáles son todos los sitios de unión de una proteína X
al genoma. No sé cómo estamos con los tiempos, no quiero que esto quede muy largo, pero básicamente en los experimentos de chip lo que se hace es extraer, eh, trabajar con un tejido, con un organismo o con una línea celular a la cual se la trata con un agente crosslinking, como el formaldehído, que produce crosslinking que son reversibles. ¿Esto qué significa? Que ese crosslinking que se produce después se puede repetir. El formaldehído lo que hace es crosslinkear tanto proteínas que están interaccionando con el ADN como proteínas entre sí. Entonces, primero las muestras son tratadas con formaldehído para crosslinkear proteínas entre sí y proteínas con el ADN. Luego se aíslan los núcleos de esas muestras, que pueden ser tejidos, líneas celulares, organismos completos. El DNA se cliva en fragmentos mucho más pequeños, de entre 300 a 1000 pares de bases, y se dividen en dos partes. Una parte de esa muestra es inmunoprecipitada con un anticuerpo que es específico para la proteína en estudio, ¿sí? Que es lo que tienen marcado acá. Y la otra muestra se inmunoprecipita con un anticuerpo que no sea específico para esa proteína, que puede ser, por ejemplo, un IgG de otro organismo o que sea específico, pero para una proteína diferente, que va a ser el control. Luego de que se hace esa inmunoprecipitación, se revierte el crosslinking para separar el ADN de las proteínas, y una vez que el ADN se separa de esos fragmentitos de ADN genómico, se separan de las proteínas que tenían unidas, se amplifican y se marcan con colorantes fluorescentes diferentes, y estas dos muestras se dividen juntas en un chip. Entonces, en principio, aquellas regiones del genoma a las cuales las proteínas se hayan unido van a inmunoprecipitar y se van a detectar en el chip, mientras que no deberían inmunoprecipitar o estar en muy baja proporción en la inmunoprecipitación que se hizo en forma no específica. ¿Estamos? En el caso de las aplicaciones de microarreglos para determinar la especificidad de la unión de una proteína al ADN in vitro, lo que se hace es utilizar una proteína que puede ser reconocida por un anticuerpo particular, o una proteína que está tallada con una marca fluorescente, y esta proteína se hibridiza con un chip de ADN que tiene representadas todas las secuencias posibles, por ejemplo, de 20 nucleótidos. Entonces después se detecta en qué spot la proteína se unió, ya sea porque se detecta con un anticuerpo que está marcado de alguna forma que se puede revelar, o bien con una proteína que está fusionada a una proteína fluorescente y se puede detectar la fluorescencia, y así se puede identificar cuál es la secuencia de ADN que esa proteína reconoce.